Yo soy Lady López. Junto con mis compañeros les hablaremos sobre el terrorismo en el Perú. El terrorismo en el Perú fue una época fuerte, la cual trajo mucho sufrimiento, mucho dolor y sobre todo reinó el miedo. Esto empezó en 1980 con los primeros levantamientos por parte de Sendero Luminoso y el MRTA. Para el desarrollo del tema elegido usaremos 3 clases. La primera es la semana 12, es la lucha contra la subversión, Sendero Luminoso y MRTA. Elegimos esta clase porque aprendimos las características y consecuencias de la subversión de 1980, los cuales es muy importante para aprender cómo era y qué trajo consigo. La segunda es la clase número 14, que es Perú Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo, el cual nos habla acerca de las responsabilidades del equipo de gobierno de Fujimori y de la crisis económica dejada por los gobiernos de 1980. Y por último, la clase número 15, el Perú Fujimori, corrupción y caída del régimen, las cuales nos enseñan las principales acciones realizadas en el gobierno de Fujimori dieron con el declive del terrorismo y su relación con un régimen autoritario y corrupto. Las consecuencias que dejó el terrorismo sin duda fueron impactantes, pero sobre todo lamentables para toda la sociedad peruana, debido a que tan solo en una década hubo más de 70.000 personas fallecidas por los constantes ataques a manos armadas de los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso. Esta época es caracterizada sin duda por estar llena de sangre, tragedias y dolor, puesto que las personas fueron sometidas y fueron víctimas a las constantes desapariciones forzosas, asimismo a las torturas y a las violaciones sexuales. Otra secuela que dejó el terrorismo es hacia la juventud, puesto que los jóvenes se preocupaban más por sobrevivir que por otra cosa, razón por la cual es considerada como la generación sin juventud. Las causas del conflicto armado interno fueron el centralismo que se veía en Lima. En el año 1961 al año 1962 hubo un incremento poblacional más alto de la capital, debido a las migraciones de los provincianos a Lima. En consecuencia de esto se pudo ver bastante la discriminación, la exclusión social, el racismo. También una de las consecuencias fueron de que, como el Estado abandonó por completo la importancia en las provincias, los policías y los jueces abusaron de su poder. También abandonaron por completo el acceso a la educación, dejando a bastantes peruanos sin una formación, ¿no? Entonces, Sendero Luminoso vio eso y decidió aprovechar e imponer su ideología como una verdad absoluta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Boco Pizarro y el día de hoy estamos con Gustavo. Gustavo, es la persona que vamos a entrevistar el día de hoy para hacerle un tipo de preguntas sobre el terrorismo o cómo afectó en su vida. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás primero que todo? Bien, gracias. Acá esperando tu entrevista. Qué bueno, gracias por estar aquí. Okay. Bueno, Gustavo, la primera pregunta sería ¿cómo afectó en tu vida el terrorismo? Bueno, el terrorismo ha sido algo que ha hecho mucho daño al país. Se ha afectado obviamente, en ese momento afectó obviamente a la economía, a la inseguridad. Hubo realmente fue algo muy feo porque no permitió que el país se desarrolle como debía. Claro. Pero a pesar de eso seguimos adelante. Ha sido momentos muy difíciles porque realmente había muchas muertes de policías militares, ¿no? que estaban combatiendo este terrorismo. Nosotros no sabíamos en qué momento iba a explotar una bomba, en qué lugar o en qué sitio, o sea, porque eran constantes bombas que reventaban y no sabíamos pues, en comisarías, en instituciones públicas, ¿no? Entonces todo hizo mucho daño y realmente hizo que estemos atrasados, ¿no? La población estaba muy atemorizada, hubo también hambre, mucha pobreza, se incrementó mucho más las pobrezas en las zonas rurales y también en provincias, más que nada esto más fuerte fue también en provincias, ¿no? Okay. Provincias. Sí, provincias. Y bueno, y la parte personal, a mí, a nuestra familia nos tocó obviamente pasarlo esto muy fuerte porque mi hermano era militar, mayor del ejército, y ahora obviamente a él sufrió una emboscada en Castro Virreyna, Ayacucho, Wow. el cual a él lo mataron. ¿En qué año fue eso? En el 80. En el 80. 80, sí. Entonces lo mataron en Ayacucho, Castro Virreyna, lo emboscaron y ahí lo mataron. Ahorita está como héroe de la democracia, Roberto Guaco Moreno, pero sí nos dejó y nos ha dejado hasta ahora el gran dolor, o sea, nosotros... algo que nunca se vaya, ¿no? No, algo que nunca se va a olvidar. Terrorismo. Correcto, es algo que nos tenemos marcados porque tenemos a un familiar muy cercano que fue consecuencia de esto. Okay. Muchas gracias, señor Gustavo, por compartir una historia conmigo. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Boco Pizarro y el día de hoy voy a entrevistar a... Norma Calderón.
Muy buenas, Norma, ¿cómo estás? Primero Muy bien, empezar muy la bien. entrevista a preguntarte cómo estás, cómo te Muy encuentras. bien, estoy muy bien, me encuentro muy bien en estos momentos. Qué bueno. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Sí, claro que sí. Antes de empezar, Norma es una de las personas que ha vivido la experiencia de la época del terrorismo. Así que, bueno, empecemos con las preguntas. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fue que afectó el terrorismo en tu vida? Bueno, la verdad que fue bastante difícil porque en los años más o menos 88, 89, 90, yo estaba bastante joven, bastante chiquilla, y estaba soltera. Tuve una experiencia muy, muy fea. Pusieron una bomba en una iglesia a 3 cuadras de mi casa en Bellavista y reventaron todas las lunas de mi casa y fue un susto terrible, terrible, sí. Y aparte de eso, uno no podía estar tranquilo en las calles porque no sabías en qué momento podían poner un coche bomba. Entonces era vivir perennemente con ese miedo, ese temor. Había muchas explosiones seguidamente, ¿verdad? Muchas explosiones y en cualquier momento después estar en un centro comercial y explosionaba cualquier coche bomba. Entonces era terrible esa época, ¿no? Claro. Otra experiencia que me casé en el año 1992 y tuve que hacer mi matrimonio, que queda. Y pucha, me pasé por 5 minutos, me paró la policía, no me vestí de novia, me hicieron pasar. Pero era una tensión muy, muy fea vivir así. ¿Y qué causas ha visto que ha traído el terrorismo? O sea, ¿qué causas tuvo el terrorismo en su época? Uy, pues la economía bajó mucho en la parte económica. No querían venir otras empresas acá a poner una empresa y poder crecer como país económicamente. Tenían mucho temor al terrorismo, ¿no? Sí, se generó un susto, creo, muy grande, ¿no? Muy grande. Que hasta ahorita creo que queda marcado en corazones y en la mente de todos. Muchas personas, sí, ¿Verdad? Sí. Bueno, gracias, Norma, por esa entrevista. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido toda la entrevista de hoy día. Gracias. Gracias. Todo Perú no actuó de la manera más adecuada, ya que existieron hechos lamentables por parte de las Fuerzas Armadas donde violan los derechos humanos de muchas personas, como en las masacres de Acomarca durante el primer gobierno de Alan García, donde fueron asesinados agricultores indígenas. De Putis y de Santa Bárbara son otros ejemplos parecidos, los cuales incluyeron niños de por medio. O la matanza en los penales del Perú, donde los reclusos eran acusados de terroristas, donde luego de infructuosas negociaciones, fuerzas de la policía y de la Marina de Guerra ocasionaron la muerte de 124 reclusos en San Juan de Lurigancho, 2 en Santa Bárbara y aproximadamente 170 en el Frontón. Asimismo, la CBR encontró que las mujeres de comunidades campesinas se vieron afectadas como víctimas de violencia sexual, usándolas como método para obtener información o autoinculpación. Por otro lado, hubo una operación de mucha importancia llamada Chavín de Huántar, donde a pesar de ser exitosa, los militares abatieron a estos terroristas, pues en otras palabras asesinaron a 14 de estos en vez de juzgarlos pues con la justicia peruana. Por ello concluimos que como alternativa de solución el Estado debió ser un mejor administrador de sus estrategias para contrarrestar el conflicto armado interno y no cometer actos similares a los de los terroristas, quitándoles por sobre todo su derecho a ser juzgados de una manera adecuada y como prioridad no perjudicar a la sociedad peruana cuando su objetivo era proteger esta, mucho más a las minorías, las cuales muchas veces no tienen ni voz ni voto. Siguiendo con lo mencionado por mi compañera acerca del Estado, ahora hablaremos un poco acerca de la sociedad. La sociedad peruana fue la más afectada durante la época del terrorismo. Esta época afectó mucho a la población, ya que sus derechos fueron vulnerados. Durante esta época suscitaron acontecimientos como violaciones a las indígenas, estallidos de bombas sin importar el lugar donde se encontraban ni quiénes se encontraban en ese momento. Hubo demasiadas muertes, como por ejemplo en Barrios Altos y La Cantuta, donde fallecieron 9 estudiantes y un docente. Todos estos hechos ocurrieron durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Todo el país peruano fue testigo de esta masacre, pero en algunas provincias y regiones fue más notorio, ya que son zonas más vulnerables y más alejadas de la zona costera y de la ciudad. Cabe recalcar que el actuar de la sociedad no fue la correcta, ya que el Estado peruano usó la fuerza y la violencia y la sociedad también acudió a ella. Nosotros como grupo consideramos 2 soluciones. Entonces, una solución para poder contrarrestar el terrorismo pudo haber sido el diálogo entre la sociedad peruana y el Estado peruano. Asimismo, otra de las soluciones que creemos convenientes que pudo haber sido en ese momento hubiera sido que el Estado atienda las necesidades de las poblaciones indígenas, ya que eran las zonas más olvidadas. Si el Estado hubiera atendido el pedido y las necesidades de dichas zonas, los pobladores no se hubieran ido a la fila de los senderistas.